Lima Gris TV, un canal diferente. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches o buenos días si me ven por la mañana. Volvemos con un nuevo capítulo de Poetizando aquí pues en el canal de Lima Gris. Para hoy tenemos un programa especial ya a puertas del bicentenario de este país, del Perú. Vamos a celebrarlo recordando algunas voces de poetas cuyo valor representa la riqueza de nuestra cultura. Como saben, vamos a empezar primero con algunas reflexiones sobre el arte poético. Siempre la reflexión, la parte de la comprensión es necesaria para la escritura, es decir, usar la sensibilidad y también la intelectualidad. Hoy día les traigo un poema testimonio del poeta César Calvo. Él es un poeta del 60, también fue novelista, como ustedes saben, y él tiene un poema muy interesante donde nos aborda el tema de la poesía. ¿Para qué escribimos un poema? Esa gran pregunta que de repente alguien por ahí se hace, el poeta César Calvo lo resuelve de la siguiente manera. Y dice este hermoso poema que es una respuesta a esa interrogante. Dice: se escribe un poema para sentirse el centro del mundo. Se escribe un poema para ser más fraternos a los hombres. O sea, para intentarlo. O sea, para que la poesía sirva para alguna cosa. Se escribe un poema para no sentirnos el centro del mundo. Se escribe un poema para ahuyentar a una muchacha. Se escribe un poema para ayudar a la revolución. Se escribe un poema para que los maridos nos odien mucho más. Se escribe un poema para que el poema nos acompañe, para no estar tan inexplicablemente solos. Se escribe un poema para duplicar el orgasmo, o al menos para ponerle un espejo delante. Vemos cómo este poeta nos da respuestas a esa interrogante que de repente algunas personas lo ven de una manera más utilitarista, ¿no? ¿Cuál es el sentido del arte al final de cuentas? ¿Cómo lo podemos llevar a un cálculo, a una medición? Asunto problemático no de esta época, sino de diferentes disquisiciones filosóficas y de muchas épocas. Y bueno, este poema sigue dándonos respuestas. Por ejemplo, se escribe un poema para duplicar el orgasmo, como ya leí. Se escribe un poema para no tener tiempo de hacer otras cosas, como por ejemplo, para no tener tiempo de sufrir. Se escribe un poema para que nuestra tía más querida pueda decir a todos que tiene un sobrino que escribe un poema. Se escribe un poema para rascarse la barriga en la playa, para emborracharse en Surquillo sin que a uno le asalten los señores chaveteros, para darse un descanso entre polvo y polvo, para hablar de ello en el Instituto Italiano de Cultura, para que a uno no le consientan todo, para que a uno no le consientan ni un comino. Se escribe un poema para que los psiquiatras no nos cobren, y para que aquella rubia se sienta inmortalmente poseída, y para que el general Velasco lea estas líneas y sepa que Avendaño sigue preso por orden de una culebra disfrazada. Vean ustedes cómo el poeta va mezclando en sus respuestas algunas partes medias satíricas, ¿no? Como por ejemplo, escribimos un poema, dice el poeta, para que no nos roben el Surquillo, los chaveteros, pero también otras partes interesantes, ¿no? Como por ejemplo, para no tener tiempo de sufrir. Y yo me pregunto, de repente ustedes también se han hecho esta cuestión, ¿no? El sufrimiento, si lo transformamos, le damos un orden a ese caos que es el sufrimiento. Mi pregunta es: ¿se puede crear belleza a través de eso? ¿Se puede crear un objeto que nos libere de manera terapéutica ese dolor? Quizá. Y luego dice: y se escribe un poema para viajar a los congresos de escritores con todos los gastos pagados, y para ponerle cascabel al gato, y para poder comer con la mano en los salones si nos viene en gana, y para morirse de hambre, y también para no morirse de hambre, y para quedar como un prefecto cojudo en todas partes, y para usar calzoncillos de colores sin que se nos acuse de maricas, y para que ciertos cadetes nos dejen a solas con sus novias creyendo que lo somos. También se escribe un poema para no afeitarse nunca, para ir al baño sin remordimientos, para ir al comedor sin remordimientos, para ir al dormitorio sin remordimientos.
Miren, esta parte es muy bella, ¿no? Aparte de que da un poco de humor, esto de que acusan, ¿no?, de maricas a ciertos poetas, pero el poeta se queda con la novia del cadete. Aparte de ese detalle, esta idea del remordimiento, ¿no? Herod nos dice que la poesía nos purifica a veces de ese peso que tenemos, ¿no? Todos tenemos un peso de repente de algún problema, de alguna cuestión metafísica interna o algún dolor interno, y ese es un peso, y si no lo traducimos de repente, no lo dosificamos, no lo sacamos de nosotros, quizá nos cause otro tipo de problemas, otro tipo de dolores, y se multiplique. Y luego dice: y también se escribe un poema para reírse a gritos, y para vivir también se escribe un poema, y para tener un pretexto para no vivir, etc. Y a propósito de etcétera, se escribe un poema para no escribir cosas peores, como cartas de amor, cartas financieras, facturas por pagar, tratados de filosofía miraflorina. Y se escribe un poema por incapacidad, cuando se ha fracasado como es muy derecho en la selección del colegio, cuál es mi triste caso. Y se escribe un poema para intensificar la vida, como dice Stefano Varese. Y se escribe un poema, finalmente se escribe un poema para que en algún lugar del mundo, mañana o dentro de 20 años, la pareja que está por suicidarse alcance a leerlo y desista por lo menos unos días, y comprenda que la vida es siempre hermosa, a pesar de la vida y a pesar del poema. Este es un bello testimonio del autor César Calvo. Si no lo conocen, busquen su poesía. Es un poeta de la generación de 60. Además también hizo novelas, Las tres mitades de Inomoxo, una novela sobre el tema de la ayahuasca, el tema del caucho, una problemática sobre la selva. Pero volviendo al poema que les acabo de leer, me parece significativo esta última parte, ¿no? Se escribe un poema para evitar el suicidio de una pareja, dice, ¿no? Y justo antes de dar esta conferencia estaba leyendo que acaba de crearse en Japón el Ministerio de la Soledad, ¿no? Ustedes saben que en Japón las personas se suicidan, hay una alta tasa de suicidios, y eso me recuerda mucho a esta respuesta que da Calvo, ¿no? Escribimos poesía para evitar tal vez esa radicalidad, ¿no? Y para comprender que la vida, a pesar de todo, tiene cierta belleza y tiene cierta afirmación. Esto no es una cosa de autoayuda, no estoy acá citando a Coelho ni nada por el estilo, porque justamente para llegar a esa conclusión hay que conocer ese lado también amargo de la existencia, ¿no? Nadie acá lo está pintando como solamente todo de una manera mágica. Bueno, habiendo dado este aperitivo, vamos a empezar hoy día entonces con el homenaje a las letras peruanas, justamente celebrando unos 200 años de independencia española. Yo sé que para muchos esta es una independencia relativa, ¿no? Porque de pronto no todo nuestro país se encuentra pues en la mejor situación. Hemos pasado por el coronavirus, hemos pasado por crisis políticas, hemos pasado por un montón de falencias. Sin embargo, yo considero, de repente ustedes también, considero que en toda esa historia del país hay un papel importante, ¿no? Hay un papel que lo juegan los escritores, los poetas en este caso, un papel de heroísmo. Finalmente, los que escriben poesía están siendo parte de la historia también de un país, son los que dan testimonio, los que dejan, pongámosle así, la marca en la cueva, los que dibujan los bisontes y los que nos dejan esas huellas, ese registro de lo que hemos sido, ¿no? Finalmente, cuando pasa el tiempo, la palabra, la poesía, la literatura almacena ese registro del ser, ese registro íntimo de lo que somos, ese registro de la intimidad, de los diferentes yos o yoes que tenemos y que de alguna forma representan nuestra radiografía humana, ¿no? Porque el humano, si bien es cierto, es un ser material, también es un ser íntimo, es un ser abstracto que necesita pues estas herramientas del arte para expresarse. Y qué mejor que leer en esta jornada a las figuras más representativas de la poesía de nuestro país, ¿no? Voy a empezar entonces este homenaje al Bicentenario del Perú, prácticamente 4 días de cumplirse esta fecha histórica, ¿no? Donde San Martín proclamó la independencia. Vamos a escuchar las voces de algunos poetas
sus esperanzas, sus sueños, sus ilusiones. Y vamos a empezar con el poeta Javier Herot. Javier Herot es un poeta de Lima. Lo interesante de este poeta es que él desde muy joven ya destacaba con la poesía, tenía la sensibilidad a flor de piel. Él va a ser amigo de la generación del 60, poetas como Corcuera, Germán Carnero, Marco Martos, Reinaldo Naranjo o el propio César Calvo que acabamos de escuchar. Lo que diferencia tal vez a Herot de toda su generación es su muerte, ¿no? Es su muerte que se da en una situación muy, muy complicada, porque Herot, que de joven fue muy idealista, él viaja a Cuba y en Cuba decide cambiar su ideología y regresa con la idea de hacer la revolución, ¿no? Como la que habían hecho Fidel con el Che Guevara allá. Y eso lo lleva a la muerte, ¿no? A él lo matan en un río, le caen muchas balas y lo que nos queda es el registro de su poesía. Una vida truncada, se trunca desde muy joven, pero nos deja el talento de su poesía. Entonces quiero empezar este homenaje a la poesía peruana con este poema de Javier Herot. Se llama Poesía del Otoño. ¿Por qué me acechas de este modo, poesía? ¿Por qué me persigues insistentemente? Bien sabes tú que nunca te he llamado, y menos ahora en que espero el otoño, sentado entre pardas bancas de marzo, perdón. Pero ¿qué sabes tú de las cosas? Nada te puedo explicar. Si te he amado y poseído entre las noches, ha sido porque tú me lo pedías y porque venías hacia mí, no te buscaba. Sí, lo sé, no me lo digas. Yo accedí blandamente a tus llamados, ridículo y viejo, sumergido en las montañas y en los mares. Nunca te he buscado, poesía. Ya no te busco, te siento ahora en mi garganta. Ya no puedo librarme de ti, y no es que esto me haga llorar, ay, pero sucede que te vuelves excluyente, y ya no puedo poseer a la noche ni a la luna. Ya no puedo poseer a los ríos ni a los mares como lo poseía de niño, acariciándolos y dejándolos partir. Hoy los retienes entre tus finas manos, y cada noche y cada luna y cada río y cada monte es diferente al que grabaste en los árboles, diferente al que escribiste, diferente al que ahora imaginamos. Y es así como llenas centenares de páginas sobre el invierno, o sobre la primavera, o contra el verano, o a favor del otoño. Y siempre repito los mismos mares, los mismos ríos, las noches, pero que nunca son iguales para mí. Para otros pueden ser idénticos las lunas o las noches o los días del otoño y del verano. En estos días, por ejemplo, nos hemos sentado calladamente a cantar el advenimiento del otoño. Herot nos hace en este poema, hago un pequeño descanso, nos hace un diálogo con la propia poesía, ¿no? con el propio deseo de cantar, ¿no? Yo creo que la poesía como tema es uno de los temas más importantes del propio arte de escribirla, ¿no? La propia creación de la poesía también implica una filosofía sobre su composición o sobre su propia esencia, y muchos poetas escriben sobre ella, cosa que es muy interesante para analizar de manera más quisquillosa, de manera más angular, más penetrante, sus propias intenciones como autores. Y al final Herot nos dice: en estos días, por ejemplo, nos hemos sentado calladamente a cantar el advenimiento del otoño. ¿Y qué se va a hacer? El canto ya está escrito y no puedo ahogarlo ni destruirlo, porque contra ti, poesía, nada puedo, porque contra ti nunca he podido, porque contra ti nunca podré. Bueno, es un poema muy sentido, donde vamos a encontrar pues esta reflexión que nos lleva a pensar sobre lo inevitable que es el arte para algunas personas, ¿no? Es como una forma de respirar, es como una forma de estar en la realidad que no se puede evitar, ¿no? Son consecuencias que no se pueden esquivar, que no se pueden de alguna forma dejar de lado. Y vamos a leer un último poema de Herot,
justamente es uno que le dedica al Perú. Vamos a ver si logro dar con él. A ver, está por acá. Y bueno, como ustedes pueden escuchar, la poesía de Herod es una poesía muy intimista. Herod desde siempre tuvo una voz marcada, una voz clara que tú puedes encontrar en todo su registro, sensible, purista incluso, que nos evoca pues la ternura, nos evoca pues el mundo interno de Herod. Y acá está este poema, ¿no? Este poema se llama Palabra de Guerrillero y es un poema muy interesante para justamente dar un homenaje al Perú. Y dice: porque mi patria es hermosa como una espada en el aire y más grande ahora y aún más hermosa todavía. Yo hablo y la defiendo con mi vida, no me importa lo que digan los traidores. Hemos cerrado el paso con gruesas lágrimas de acero. El cielo es nuestro el pan de cada día. Hemos sembrado y cosechado, el trigo y la tierra son nuestros y para siempre nos pertenecen el mar, las montañas y los pájaros. Es muy interesante, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar, quizá este Perú que vivimos a veces no es nuestro. De repente algunas minas, algunas zonas son de otras personas, pero nos recuerda que somos parte también, de alguna forma, dueños de esa naturaleza, o parte también de esa naturaleza que es excesivamente hermosa y que tenemos que conocer y cuidar. El siguiente poeta que vamos a traer a este homenaje por el bicentenario es el gran José Santos Chocano. Y yo no puedo hablar de José Santos Chocano sin evocar pues la sombra que lentamente se posó sobre él y aún se posa sobre él. Fue uno de los grandes poetas de nuestro país entre la primera mitad del siglo pasado. Él era una figura muy representativa, no solamente para el Perú, sino para toda Latinoamérica. Era uno de los grandes poetas con Rubén Darío. No obstante, pues su propio impulso, su propio accionar lo llevó pues al olvido. Tuvo una polémica con un joven al que le disparó y eso lo condujo a la cárcel. Y toda esa polémica pues hizo que su arte se olvidara, ¿no? Pero no tenemos que olvidar pues que él fue uno de los grandes autores de nuestra nación. Él fue uno de los que realmente desde sus primeras poesías quiso dibujar la identidad de este país, quiso expresar el ser peruano. Y no olviden que él de niño nace pues en medio de la guerra del Pacífico, ¿no? Que es una guerra entre Chile, Bolivia y Perú, donde Perú pues por un pacto secreto con Chile va a tener un pase de entrada a la guerra, pero no de salida, y va a terminar perdiendo algunas zonas geográficas y además con toda la capital incendiada. Y José Santos Chocano era pues un poeta también limeño, y él va a estar muy chico, va a ver toda esta destrucción, y él va a decir, por ejemplo, yo no jugué de niño, va a decir, ¿no? Esa frase que él dice con esa tristeza, ¿no? De no haber podido jugar, ya que él crece pues en una época muy violenta, una época de estragos. Vamos a leer uno de sus poemas de ese autor. Él se consideraba el cantor de América, obviamente que dándole énfasis a su propio país, ¿no? Al Perú. Y dice lo siguiente: dice Blasón: Blasón, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. Es interesante analizar la poesía de José Santos Chocano, porque él para entender la peruanidad en su poética, él va a hacer un sincretismo entre lo hispánico, entre lo español y lo autóctono, lo inca, ¿no? Para él la peruanidad es una fusión de ambas culturas, ¿no? Es decir, el Perú no solamente es su parte inca, su parte del incanato, digamos, sino también es una parte de la conquista y todo lo que la conquista trajo, o la invasión, para ser más precisos, y todo lo que desencadenó.
Por eso dice, ¿no? Cuando me siento inca le rindo vasallaje al sol, cuando me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro, los Andes son de plata, pero el león de moro, y las dos castas fundo con épico fragor. Es muy interesante este verso donde dice mi fantasía viene de un abolengo moro, porque así como el Perú antes de existir fue parte de un proceso cultural, de sincretismo cultural, también España, no se olviden, España tuvo invasiones de los musulmanes, los moros por ejemplo, y eso va a generar pues que también España tenga toda una diversidad, toda una cultura también que los árabes o todo este mundo musulmán traen y van a fusionar. Entonces él es un poeta de la fusión de las culturas, y luego dice la sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Miren qué interesante esta mirada. Y además no olviden ustedes que ya de por sí, por ejemplo, el Inca Garcilaso, para algunos es uno de los peruanos, ya representa esta contingencia, ¿no? De ¿qué somos finalmente los peruanos? Ustedes se ponen a pensar, somos tan diversos, somos de tantas culturas. Al Perú llegaron del África, llegaron de China, llegaron de España, llegaron de todas partes para que se forme esta masa humana tan diversa, pero a su vez tan enriquecedora que camina sobre esas tierras. Y yo recuerdo que leía justamente al poeta Washington Delgado, y él hablaba que esta función cultural se puede ver de manera más palpable, por ejemplo, en la comida, ¿no? Si ustedes analizan, por ejemplo, haciendo un paréntesis a lo que les cuento, si ustedes analizan, por ejemplo, el lomo saltado, van a ver que el lomo saltado tiene ingredientes de todas partes, papa propiamente de esas tierras, y otros ingredientes que llegan de otras partes, el arroz, por ejemplo, que es chino, ¿no? Y por ahí otros ingredientes que vienen también de la cocina española. Es decir, nuestra cultura, nuestro arte, la poesía, la cocina, tiene un proceso cultural de mezcla y fusión. En ese sentido vamos a leer ahora a una poeta también importante para recordar el bicentenario. Ella es Blanca Varela, quizá una de las más grandes poetas peruanas de todos los tiempos. Varela tuvo una etapa acá en el Perú, luego viajó por Europa. Su esposo era el pintor Fernando de Cislo, y esta etapa europea sirvió mucho para que ella comprendiera, por ejemplo, que la poesía era un arte diario, que no se dejaba pues al devenir o a la espontaneidad, sino que era un trabajo con la palabra, con el arte. Es decir, maduró en Europa, comprendió que la literatura también era un arte de conciencia responsable, ¿no? Justamente también allá de Europa se contactó con muchos intelectuales, como por ejemplo el mexicano premio Nobel Octavio Paz, o también con los surrealistas, por ejemplo André Breton, que era uno de los intelectuales más interesantes, más profundamente conocidos, y además jefe pues del movimiento de los surrealistas. Vamos a leer algo de su libro. Vamos a leer un poema de su libro Canto Villano, que es un libro de poesía reunida. A ver, este poema, para que vean el tono de Varela. Curriculum vitae. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros, y que tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. Aquí vemos un poema que nos anuncia este gran conflicto que es la existencia. Hay una carrera y luego te das cuenta que hay otra, y puede ser un poco también una metáfora de los objetivos que son tan volátiles en la existencia, que son tan de pronto frágiles frente a tantos cambios bruscos de la vida. Y bueno, voy a leerles otro más de Varela que se llama Monseñor Montt no sabe cantar. Y bueno, dice así: querido mío, te recuerdo como la mejor canción
esa apoteosis de gallos y estrellas que ya no eres, que ya no soy, que ya no seremos. Y sin embargo muy bien sabemos ambos que hablo por la boca pintada del silencio, con agonía de mosca al final del verano, y por todas las puertas más cerradas, conjurando y llamando ese viento alevoso de la memoria. Vemos que hay un recuerdo en este poema, ¿no? Hago una pausa. Hay un recuerdo que parece de un amor, un amorío, donde hay una evocación de la memoria, el recuerdo, y dice: ese disco rayado antes de usarse, teñido según el humor del tiempo y sus viejas enfermedades, o de rojo o de negro, como un rey en desgracia frente al espejo. El día de la víspera y mañana y pasado y siempre, noche que te precipitas, así debe decir la canción, cargada de presagios. Perra insaciable, un peu fort, madre espléndida, plus dove. Miren cómo ella mezcla el francés y el español para dar más intensidad a lo que va anunciando. Y luego dice: paridora y descalza siempre, para no ser oída por el necio que en ti cree, para mejor aplastar el corazón del desvelado, que se atreve a oír el arrastrado paso de la vida a la muerte, un cuesco de zancudo, un torrente de plumas, una tempestad en un vaso de vino, un tango. Está haciendo una evocación, ¿no?, de esos instantes que pasaba tal vez con su pareja, el tango, el vino, y luego nos va a decir: el orden altera el producto, error del maquinista, podrida técnica seguir viviendo tu historia, al revés como en el cine, un sueño grueso y misterioso que se adelgaza. Da end is da beginnings. Una lucecita vacilante como la esperanza, color clara de huevo, con olor a pescado y mala leche, oscura boca del lobo que se lleva, de Cluny al Parque Salazar, tapiz rodante tan veloz y tan negro, que ya no sabes si eres o te haces el vivo o el muerto. Y sí, una flor de hierro como un último bocado torcido y sucio y lento para mejor devorarte. Querido mío, adoro todo lo que no es mío, tú por ejemplo, con tu piel de asno sobre el alma y esas alas de cera que te regalé y que jamás te atreviste a usar. No sabes cómo me arrepiento de mis virtudes. Ya no sé qué hacer con mi colección de ganzúas y mentiras, con mi indecencia de niño que debe terminar este cuento ahora que ya es tarde, porque el recuerdo, como las canciones, la peor, la que quieras, la única, no resiste otra página en blanco, y no tiene sentido que yo esté aquí destruyendo lo que no existe. Querido mío, y regresa esta parte que me parece genial, que es que el querido mío, ¿no?, que es una forma, es anafórica, de repetir y dar intensidad a este verso, ¿no? Querido mío, vuelve a decirnos Varela. A pesar de eso todo sigue igual, el cosquilleo filosófico después de la ducha, el café frío, el cigarrillo amargo, el cieno verde en el Monte Carlo. Sigue acta para todos la vida perdurable, intacta la estupidez de las nubes, intacta la obscenidad de los geranios, intacta la vergüenza del ajo, los gorrioncitos cagándose divinamente en pleno cielo de abril, Mandrake criando conejos en algún círculo del infierno, y siempre la patita del cangrejo atrapada en la trampa del ser o del no ser, y de no quiero esto sino lo otro, tú sabes. Miren cómo la poeta evoca su propia cotidianidad, ¿no? El despertar, los cigarrillos, el café, los gorriones en su ventana, el sabor del cigarrillo, y luego dice esas cosas que nos suceden y que deben olvidarse para que existan verbigracia en la mano con alas y sin manos, la historia del canguro, aquella de la bolsa o de la vida, o la del capitán encerrado en la botella para siempre vacía, y el viento vacío pero con alas. Miren cómo hay una evocación, como digo, de ese lado de la desolación. Y finalmente Varela, gran poeta de nuestro país, nos dice: y si vientre, tú sabes, la pasión, la obsesión, la poesía, la prosa, el sexo, el éxito, o viceversa, el vacío congénito, el huevecillo moteado, entre millones y millones de huevecillos moteados, tú y yo, you and me, tot et moi, teat fort, en la inmensidad
inmensidad del silencio, en el mar intemporal, en el horizonte de la historia. Y nos da este último verso que es genial, que dice: porque ácido revolucleico somos, pero ácido revolucleico enamorados. Miren ustedes cómo Varela hace una especie de carta de la desolación, del desamor, pero termina dándonos una mirada afirmativa con aquello que es el deseo del cuerpo, o el deseo hasta biológico, porque dice: porque ácido ribonucleico somos, o sea, somos ADN. Si te pones a pensar, nuestra composición, nuestras características humanas lo heredamos por ADN de nuestros padres, y Varela le agrega a esta cuestión, le agrega el enamorado, ¿no? El ácido ribonucleico enamorado siempre. Y vamos a leer algunos poemas de Vallejo para recordarlo. Creo que Vallejo mismo decía que él quería llamarse César Perú, ¿no? Porque quería representar las sensibilidades de este país. Y hace unos días leía algo sobre Joyce, Jane Joyce, el autor de Ulises. Y Jane Joyce, por ejemplo, amaba demasiado Dublín, ¿no? Él era de Irlanda. Y así como él amaba la ciudad de Dublín, en Vallejo también vamos a encontrar una evocación más geográfica de Chuco, el pueblo en Trujillo, donde él pues habitó. Y vamos a ver algunos poemas en clave. ¿Qué significa Trilce, no? Mucha gente piensa que Trilce significa triste y dulce, otros piensan que es una palabra que se le ocurrió a Vallejo, otros piensan que tiene que ver con el 3, que está presente pues en los teoremas pitagóricos, o también está presente pues en el cristianismo, el Padre, el Espíritu Santo, etc. Porque además Vallejo es un autor que viene también de tener toda una etapa cristiana que luego va a dosificar con su etapa comunista, ¿no? Es una mezcla también muy extraña, muy sui generis también de diferentes influencias, tanto occidentales como propias también del Perú. Y en Trilce vamos a encontrar quizá uno de los registros más elevados de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Así como Trilce, por ejemplo, podemos ubicar a poetas como el argentino Olivero Girondo, que también era un autor de esa época que buscaba romper los límites del poema, o lo primero que hizo Jorge Luis Borges con el ultraísmo, o el propio Alberto Hidalgo acá en Arequipa, o César Moro, que también estaba probando con el surrealismo. O sea, todos son diferentes escuelas. Sin embargo, de repente es con Martín Adán, un poeta, y con César Vallejo, donde se ciñe y llega a la cúspide este movimiento de vanguardia, ¿no? La vanguardia que viene a ser una búsqueda de lo nuevo, una búsqueda de ir por adelante, una búsqueda de romper las ataduras en el arte. En el libro Trilce vamos a encontrar diferentes poemas y les voy a leer algunos para que tengan una idea del valor de esta obra. Y dice así, ¿no? Hablando justamente de la soledad, este poema que dice así: César Vallejo: he almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que, en el facundo ofertorio de los choclos, pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. Vallejo se siente solo, hay una desolación. Lo interesante quizás es cómo él agrega esta palabra muy propia del Perú, ¿no? El choclo, que de repente en otros países no conocen, es la mazorca, que así como en México se dice, que es un producto muy de esas sierras. Y luego dice: ¿cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas, cuando habráse quebrado el propio hogar? ¿Cómo no asoma mi madre a los labios? ¿Cómo iba yo a almorzar no nada? A la mesa de un buen amigo almorzado, con su padre recién llegado del mundo, con sus canastillas que hablan, en tordillo retinte de porcelana, bisbiciando por todos sus viudos albiolos, y con cubiertos francos de alegres tiroríos, porque están en su casa, así que gracia.
Miren cómo Vallejo se siente esa desolación de no comer con su familia. Vallejo de niño siempre recuerda mucho la mesa grande con toda su familia. Él era uno de los él era uno de los hijos menores, de los más pequeños de la familia, y siempre pues se sentía protegido y siempre buscaba ese calor del hogar, ¿no? Que es un calor que de pronto ya en la vida adulta muchos no sentimos y a veces pues hace falta. Y luego Vallejo dice, ¿no? El llantar de estas mesas así, ¿en qué se prueba amor ajeno en vez del amor propio? Del propio amor, torna tierra el bocado que no brinda la madre, hace golpe la dura deglución, el dulce y el aceite funéreo, el café. Cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria de amor. Se dan cuenta que del poema que les leí anterior a este poema, que es un salto cuántico, porque en Trilce ya se va a sentir más profundamente este desgarro de habitar la ciudad, donde de pronto el ser humano en una ciudad grande como Lima, o como Dublín, o como París, que luego Vallejo también va a conocer, el ser humano conoce la vida tan robotizada, tan maquinal, donde no hay sueños, donde no hay ilusiones, donde no hay mucha magia, y si uno se mantiene todavía pues con esa mirada sensible, está condenado pues a sentir esa crudeza, donde además hay jerarquías, hay divisiones, hay gente que sufre, hay gente que está pasándola muy mal. Entonces todo eso ahí lleva a Vallejo a buscar el refugio en el hogar, el calor materno, ¿no? Trilce es un libro muy fascinante. Vamos a leer un último poema de Trilce. Yo les invito a que lo recorran de manera lenta pues, y descubran, porque en Trilce además es un libro que Vallejo escribe en gran medida en la cárcel, una etapa de su vida que tiene que atravesar. Uno de los más grandes poetas peruanos es condenado pues de manera injusta. Ya pueden ustedes buscar todo ese juicio que hay, donde lo acusan de él haber sido parte de un incendio de una casa, cosa que él no solamente había estado pues participando, pero de una manera muy indirecta, porque además era una celebración, ¿no? Bueno, Trilce tiene todo ese tufo, todo ese aliento, todo ese sabor de la desolación, del absurdo, del hombre que habita un espacio donde no hay pues asideros ni esperanzas, ¿no? Libros parecidos serían, por ejemplo, los de Kafka, La Metamorfosis, obviamente que en otra clave, ¿no? Pero yo me refiero en esencia, ¿no? O de repente el propio Joyce con Ulises, o de repente T.S. Eliot con Tierra Baldía, donde también vamos a encontrar, o los Cuatro Cuartetos, donde vamos a encontrar también esta forma, esta mirada existencial, amarga sobre la realidad. Y bien, vamos a terminar con un poema más de este libro y pasar a poemas humanos. Dice así: esperaos, ya os voy a narrar todo. Esperaos, sosiegue este dolor de cabeza. Esperaos, ¿dónde os habéis dejado vosotros que no hacéis falta jamás? Nadie hace falta, muy bien. Rosa entra del último piso. Estoy niño y otra vez Rosa, ni sabes a dónde voy. ¿Aspa la estrella de la muerte? ¿O son extrañas máquinas cosedoras dentro del costado izquierdo? Esperaos otro momento, no nos habéis visto nadie. Pura, búscate el talle, ¿a dónde se han saltado tus ojos? Penetra reencarnada en los salones de Ponetinto, cristal. Suena música exacta, casi lástima. Me siento mejor. Sin fiebre y ferviente. Primavera, Perú. Abro los ojos. Ave, no salgas. Dios, como si sospechase algún flujo sin reflujo. Ay, paletada facial. Resbala el telón. Cabe las conchas. A crisis. Tilia, acuéstate. Vemos que en Trilce Vallejo no escribe de manera directa, ¿no? Tú no vas a encontrar algo lógico en esta poesía, no es como que una poesía que vamos a encontrar de pronto de manera clara el tema, ¿no? Trilce es un libro críptico, es un libro cuyo tema se nos escapa o cuyo tema se desborda, y vamos a encontrar más bien una mirada
algo oculta, donde lo que se traduce es la angustia, el absurdo, el dolor y ese deseo de manifestarlo. Es un libro de crisis muy aguda y hasta metafísica. Curiosamente, Vallejo viaja para no volver, se va hasta Europa. Y si Vallejo en Lima era un provinciano viviendo la ciudad, en París va a ser doblemente o triplemente provinciano, porque ya es una ciudad más grande, cosmopolita. Obviamente que Vallejo allá va a ser muy bien recibido por todos los poetas que llegaban. Vallejo va a tener una etapa también en España, no se olviden que en esa época se vivía la guerra civil española, y ahí por ejemplo el poeta Lorca es asesinado. Y otros poetas como por ejemplo Octavio Paz, el mexicano, Pablo Neruda, de Chile, van a llegar y van a encontrar toda esa situación y van a encontrarse en medio de una guerra cruel, fascista, de un presidente, un militar, Francisco Franco, contra el pueblo, ¿no? Y van a ver pues que hay una guerra y van a sentirse también parte también de ese proceso. De hecho, Vallejo escribe un libro que se llama España aparta de mí este cáliz, ¿no? Donde vamos a encontrar poemas como, por ejemplo, Himno a los voluntarios de la República, 365 en esta edición, y dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, pero vamos a leer otro poema de este mismo libro. Este poema se llama España aparta de mí este cáliz. Algunos críticos, por ejemplo el recordado Marco Aurelio de Negri, consideraban que Vallejo era hispanista, ¿no? Que Vallejo, él se preguntaba, ¿cómo Vallejo puede hablar bien de España si España nos conquistó y España nos invadió y etcétera? Y yo considero, bajo mi reflexión, que Vallejo más que de pronto evocar a los conquistadores, como por ejemplo sí podría haberlo hecho Chocano, Vallejo va a salvar esa parte que todo país tiene, ¿no? Que es el pueblo, pongámosle ese término, o es la gente de a pie, ¿no? Que está en todos los países. Hay obviamente un porcentaje de gente que maneja el poder y que obviamente sus fines, sus objetivos son diferentes a la gente del pueblo, la gente de a pie. Y yo creo que a esa gente Vallejo le canta, porque esa gente es universal, está en todos los países, hasta los países que se han enfrentado comparten ese mismo espíritu. Y yo creo que Vallejo le canta a ello, le canta también a esa solidaridad universal que está por encima de la frontera, porque justamente esta guerra era contra la clase más pobre, contra la clase menos favorecida. Y Vallejo dice lo siguiente, ¿no? España aparta de mí este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo tu antebrazo que hacen, en cabresto, dos láminas terrestres. Niños, qué edad la de las sienes cóncavas, qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano. Qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas. Está nuestra maestra con sus férulas. Está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y visión y suma. Niños, está con ella, padres procesales. Miren cómo Vallejo elogia a la maestra y sobre todo se dirige a los niños que son también seres universales, ¿no? Pueden ser niños de España, pero estos niños, ¿qué papel, qué rol juegan en la invasión de sus padres de repente cuando conquistaban otros lugares, ¿no? Y Vallejo le canta a ellos, les canta a esos niños que también pueden ser la esperanza de un futuro más grande, más solidario, más amoroso, más tierno, más justo para la vida. Y luego dice, niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, las cometas y los hombres. Y bueno, para terminar, voy a leerles un último poema de Vallejo, donde también se evoca el nombre del Perú. Y bueno, hemos hablado en esta noche, si me ven en el día,
En todo caso, en esta sesión, en esta jornada, hemos hablado de muchas voces que finalmente son ese gran concierto, ese gran coro de la poesía peruana. Y vamos a leer este poema que se llama Fue domingo en las claras orejas de mi burro. Fue domingo en las claras orejas de mi burro peruano en el Perú, perdonen la tristeza. Mas hoy ya son las 11, en mi experiencia personal, experiencia de un solo ojo, clavado en pleno pecho, de una sola burrada, clavada en pleno pecho, de una sola hecatombe, clavada en pleno pecho. Tal de mi tierra veo los cerros retratados, ricos en burros, hijos de burros, padres soy de vista, que tornan ya pintados de creencias, cerros horizontales de mis penas. En su estatua de espada, Voltaire cruza su capa y mira el zócalo, pero el sol me penetra y espanta de mis dientes incisivos un número crecido de cuerpos inorgánicos. Y entonces sueño en una piedra, verduzca, 17, peñasco numeral que he olvidado, sonido de años en el rumor de aguja de mi brazo, lluvia y sol en Europa, y como toso, como vivo, como me duele el pelo al columbrar los siglos semanales. Y como, por recodo, mi ciclo microbiano, quiero decir mi trémulo, patriótico peinado. Vallejo nos recuerda que la tristeza es también parte de nuestro país y por eso nos dice perdonen la tristeza. Y yo no puedo sino terminar este homenaje al Perú en la voz de todos los que han escuchado esta noche, en la voz de los poetas que hemos citado, y de hecho son muchos más que yo animo a que ustedes busquen, animo a que consuman y conozcan y aprecien, valoren la poesía de este país que es tan rica, tan diversa, tan universal. Yo creo que en el Perú de repente no tenemos todavía la ciencia para ser contemporáneos a muchos países, pero sí tenemos la mente, tenemos las ideas, tenemos el lenguaje que nos hermana y nos da una voz y un papel medular en el diálogo del mundo. Del mundo hablamos porque nuestros poetas nos enseñaron a hablar y nos pusieron arriba como pocos héroes y nos enseñaron que la cultura también es parte de nuestro país y quizá es lo único que de ese bicentenario podemos rescatar. Perú es un país lleno de gente que ha sido muy corrupta, gente que de pronto no ha amado esta sociedad y que ha buscado solamente sus propios intereses, pero yo creo que los poetas, su arte es un arte solidario que se expande y que de alguna forma nos representa. Y no quiero terminar sino contándoles que ya han salido algunos libros que acá me están mandando algunos amigos, lectores o escritores. Por ejemplo, el libro de Rosario Isabel Díaz, acá está su libro OVNI. Rosario Isabel OVNI es una obra poética que nos lleva al contacto con los UFO por los eventos del año 2017, experiencias del cielo de Lima. Bueno, invito a que lean este libro OVNI de Rosario Isabel. Ya saben, si tienen libros que quieran que los comente, mándenmelos para yo comentarlos. Y les quiero por último contarles que ya salieron mis dos libros, mis dos nuevas publicaciones. Desierto, que es un libro que publiqué el año pasado entre Chile y Argentina, ahora ya lo podemos conseguir acá en el Perú. Es un libro que junto a Concierto, que lo acaban de publicar en Islas Canarias, le mando un saludo especial a Juan Calero, que es mi editor cubano, que él ha sido el gran hacedor de este libro, que lo acaban de publicar en Europa. Los dos libros forman un díptico, una unidad que es el díptico pandémico. Si desean estos libros, no se olviden de comunicármelo para de alguna forma hacérselos llegar. Yo los mando a domicilio, así que ya saben que están por ahí estos libros. Y simplemente mandar un saludo grande a todos los amigos que me ven, me escuchan por todas partes del mundo, a los amigos de Uruguay, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de Argentina, de tantos lugares, y también de Islas Canarias, de España, que siguen poetizando, y nos vemos pues en una siguiente oportunidad. Que pasen pues una buena noche. Lima Gris TV, un canal diferente.